Bueno, ya estamos en vivo con uno de los grandes talentos del Perú, Pochito Bracamonte, vaya. Están escuchando ahí. No soy de aquí. Yo no soy de aquí. Vaya. Yo no soy de aquí. Yo vine a trabajar, Pochito. Vaya, tremenda letra que grafica lo que es la vida de las personas comunes y corrientes que residimos aquí en los Estados Unidos de América. Un saludo para todos nuestros amigos de Salsa Superior, mi hermano. Gracias, Richard. Bueno, antes que todo, saludarte a ti, Richard. Gracias por la oportunidad que me brindas de estar por primera vez. Es la primera vez que tengo la oportunidad de tener una entrevista en un programa de esta calidad como el tuyo. Quiero agradecerte primero y también saludar a toda esa gente que te sigue, que es muchísima en todas partes del mundo. Sí, muchísimas gracias, Pochito. La verdad que nosotros tenemos una alta estima y vivimos realmente orgullosos de todo lo que has venido realizando a través de tantos años en, en lo que es tu carrera eh, musical, que comenzó en el Perú en los años 70, si no me equivoco, ¿no? Y, y la verdad que para nosotros es algo muy gratificante ver todo el desarrollo que ha tenido a través de tantos años, de haber Sí. pertenecido a las grandes agrupaciones tropicales en el Perú. Y definitivamente, cuando nos ponemos a observar toda tu trayectoria, ¿no? Nos damos cuenta que tú has pertenecido a esa etapa, a esa etapa de donde aparecieron muchísimos grupos exitosos de música tropical en el Perú. Eh, Desde lo que es Los Girasoles, ¿no? Grupo Caracol, ¿no? Eh, Vamos a hablar también de Rully Rendo, Los Paquines, y Enrique Lynch y todas las agrupaciones que tú has compartido en el Perú. Y los sellos discográficos que tú has participado, donde has grabado, no solamente como cantante, sino también haciendo coros. ¿Qué nos puedes decir de tus inicios para que la gente de Salsa Superior sepa? Porque este video también va a quedar para la posteridad en YouTube. Bueno, es mucho, mucho por contar. Prácticamente las personas que hacemos con el don del canto, ya desde niño, en las escuelas, siempre era la persona elegida para salir a cantar. Escribía bastante lo que era la poesía y tenía un profesor en primaria bueno, en esa época del SUTE, que ellos tenían mucha música cubana y él me facilitaba música, ¿no? Entonces, desde la época que estaba en primaria, recuerdo haber empezado a cantar, o sea, si sumo eh, prácticamente desde los 8 años es que canto. Actualmente tengo los 66, estamos hablando de casi 58 años cantando, ¿no? Todo un proceso y gracias a Dios hasta ahora puedo seguir en esta carrera. Bueno, tú eh, en tus inicios participaste con una de las agrupaciones más tropicales más importantes del Perú, como era los famosos Girasoles, donde estaba el cantante principal era Félix Martínez, y tuvieron un tremendo éxito aquella época en el Perú. ¿Qué nos puedes decir de eso y cómo es tu ingreso a ellos después de la salida de Félix Martínez, si no me equivoco? Oh, eso es algo muy importante en mi carrera. Prácticamente la suerte que tuve y la responsabilidad que tuve de integrar los girasoles marcó mi vida. Yo venía ya formándome como músico desde lo que tenía pues los 12 años, cuando estaba activamente participando en lo que es la obra salesiana de Don Bosco en el RIMAC. Tocaba el instrumento clavicor y algunos instrumentos más.
ya de esa época. Posteriormente, cuando tenía 14 años, ya comienzo a entrar a lo que es la música tropical con unos amigos en el RIMA que se llaman los Hermanos Segarra. Ellos formaron un grupo que se llamaban Los Muñequitos, que tocaban música de cachao, los guaracheros del Oriente. Nosotros en esa época tocábamos mucho en lo que son los solares. Se presenta la oportunidad en el año 74. Había un grupo muy famoso, se llamaban Los Girasoles. Uno de los cantantes, el cantante de ellos, uno de los más extraordinarios que yo, un showman increíble que no se ha dado, que se dio en el Perú, el señor Félix Martínez Romero, tuvo que dejar el grupo por algunos problemas contractuales con ellos y se presentó la oportunidad para que necesitaban un cantante y por recomendación de un amigo mío, Enrique Cabrera, me dijeron, anda, pruébate, no pierdes nada. Y bueno, gracias a Dios ya yo tenía la base de haber cantado música cubana, el concepto de la clave, el ritmo, así que cuando me presenté con ellos, a esa edad de 16, 17 años, yo tuve la oportunidad de quedarme a trabajar con ellos y eso cambió mi vida. Empecé lo que se llama la etapa profesional. Definitivamente yo creo que eso no solamente marcó lo que es tu vida como cantante, sino que yo creo que sirvió como base para lo que vino después, ¿no? Cuando te unes al grupo Caracol de Vicente Gómez, vaya que el grupo Caracol que venía a ser lo que fue anteriormente Pedro Miguel y sus Maracaibo, los integrantes, en su mayoría formaron este grupo que la verdad que fue uno de los grupos, quizás yo creo que el más importante a nivel del Perú e internacionalmente hablando. Sí, yo trabajé 3 años con los Girasoles, muy agradecido porque es un tremendo grupo, un sabor criollo, es uno de los grupos que han pasado, que son parte de la historia y todavía tienen vigencia. Me marcó mi vida, como te digo, me valoraron mucho como cantante, yo pude ser el soporte de mi familia, les agradezco mucho, me dieron mi lugar y ya después cuando se presentó la oportunidad, tuve una conversación con Vicente Gómez, mi amigo personal y un excelente músico peruano, trompetista, y él me invitó a participar, primero en una producción, en un LP, grabado para el sello Sonor Radio, donde grabé un bolero a dúo con él y un tema que se llama Campanero. Eso fue el ingreso de mi persona a trabajar con el grupo Caracol, que tenía pues ese ritmo, ese sabor cubano, ¿no? Es increíble. Como decían mis amigos, me pasé de la U a la Alianza. Sí, Oye, porque todos eran así. pero en esa época yo creo que lo que marcó un momento muy importante en el sello Sonor Radio, creo que estaba el productor musical, todo era el maestro Enrique Lynch, ¿no? Así es. Y Sí, yo sí. creo que él tuvo el oído, ¿no? El oído como gran músico que era, para poder determinarte que tú grabaras en muchas producciones que se realizaron no solo como cantante, sino haciendo coros. Bueno, yo he tenido la suerte y el honor de conocer al maestro Lynch, una excelente persona, un tremendo músico. Claro, él tenía oído absoluto para la música, pero cuando cantaba no afinaba una nota. Y él me dio la oportunidad para seguir trabajando en lo que es la compañía Sonor Radio, para participar ya como cantante de staff, como corista en diferentes grabaciones de otros grupos, ¿no? Y sí, Enrique Lynch es parte también fundamental en todo este proceso de mi trabajo profesional en la música. Tú también grabas con los Paquines y luego pasas también a grabar y a estar con Rully Rendo, que la verdad que Rully Rendo tuvo una época formidable en el Perú, de esos famosos long play que hacía, que eran los fiesteros, ¿no? En Así esa es. época. Sí. Y tanto así que esa música, esas producciones musicales tuvieron éxito en Colombia y en México sobre todo, de una manera súper exitosa. ¿Qué nos puede decir de lo que es los Paquines y después luego con el maestro Rully Rendo? Bueno, al estar yo vinculado al maestro Lynch, yo trabajaba con su orquesta y llegó un momento que él me llamaba para hacer todas las grabaciones de los Paquines. Creo que si no me equivoco, debo haber participado en un aproximado de
un 55%, 60% de toda la producción de estos años de los Paquines. Ellos tuvieron una época instrumental, posteriormente ya con coros. Adicionalmente a los Paquines, yo ya tenía una relación de amistad con Rully Rendo del año 79, cuando él me lleva para cantar en el Festival de Huánuco. No trabajaba con su orquesta porque él tenía un staff de músicos ya y yo trabajaba con otras orquestas. Mi ingreso a la orquesta de Rully Rendo ha sido de una forma casual, ya que mi amigo Walter Fuentes, compositor, me llamó un día para ver si yo podía ponerle la voz a un tema que él había compuesto y que había grabado Rully. Ese fue mi ingreso y posterior viaje a México con Rully Rendo cuando grabo un tema, dos temas, uno que se llama Pobre Vagabundo de Walter Fuentes y otro tema que se llama Un pañuelo y una flor, una charanga, letra de Julio Barrera, Rully Rendo, y yo tuve la oportunidad de interpretarlos para el sello, si no me equivoco, KDT. Vaya, en esa época había muchos sellos discográficos, el famoso sello MAC, Sí. Yensa, FTA, Infopesa, todos esos sellos, ¿no? Y yo me imagino que tú también tuviste tu correrías en los estudios de grabación, pasaste por muchos de esos sellos discográficos de aquella época en Lima. Te comento, yo tuve la suerte de, ¿cómo se llama? Se me presentó la oportunidad de conocer más que todo MAG. Yo posteriormente he ido a grabar a MAG y lo conocí al señor Guerrero. En ese estudio se han hecho unos trabajos increíbles, analógicos. Era extraordinario ese señor como productor. Él con el señor Maraví, grandes productores. El sello MAG, que te digo, otro sello, otro lugar de mucho, donde iba mucho a grabar en esa época, era en el estudio Aliero Zúñiga, que estaba en la avenida Tacna. Y grababa mucho para Coco Lagos, Disco Sabor. Él tenía su sello Coladiza. El maestro Coco Lagos, vaya, sí, también sí, otro de los sí, grandes músicos peruanos tremendo, residiendo sí. en Puerto Rico. Un Así saludo es. para el maestro Coco Lagos, si en algún momento se conecta o ve esta entrevista. La verdad que es otro de los grandes embajadores musicales del Perú en el mundo. Y como te estaba comentando, tuve la posibilidad de viajar con Rully Rendo a México. Ya. Estuvimos como prácticamente 2 giras de 8 meses. Tocábamos 8 meses en diferentes estados de México, después regresamos a Perú, porque íbamos bajo un contrato de trabajo, creo que era supervisado con Televisa en esa época. Vaya. También tuviste, luego de ese éxito que tuviste con Rully Rendo, llegas también a estar con la orquesta del maestro Pitín Sánchez, Oscar Pitín Sánchez, que recientemente acaba de fallecer. Y la verdad que cuando nosotros nos ponemos a analizar todo tu recorrido por el mundo de la música en el Perú, nos damos cuenta que has participado en los grupos más importantes del Perú de aquella época. ¿Qué nos puedes decir de esto? Ha sido un trabajo de bastante responsabilidad porque ir a plantarse en un micrófono en un estudio de grabación es diferente, se requiere bastante concentración, bastante afinación y sobre todo que es rapidez para grabar. Yo me mentalicé en dedicarme a grabar porque en ese tiempo el maestro Enrique Danich me lo dijo, ese es tu futuro, tú tienes que estar en el estudio de grabación. Y el maestro Oscar Pitín Sánchez siempre me tuvo presente en todas sus producciones e inclusive he trabajado en muchísimas presentaciones. Yo me acuerdo de anécdotas con Pitín Sánchez una día que había un chiquillo de gorrito, con un gorrito a un costado. Chiquillo. Y él me miraba, entonces yo le digo, sube, tú eres cantante, y sube a cantar, y era Julio Barreto. Era Julio Barreto. Y también eso mismo pasó con Gualtiño, estaba más joven ese día. Entonces yo ya, mira, tremendos cantantes que nosotros, suban muchachos, suban a participar. Esa era una época muy bonita, grandes cantantes, mira, estamos hablando que estaba Coco Vázquez, un cantante con una brillante trayectoria que en paz descanse, estaba también Víctor Hugo, me acuerdo en esa época, y los muchachos estaban saliendo, ellos son de otra generación, ¿no? Entonces, pero hermoso, y el maestro Pitín Sánchez, pues, que te digo, es uno
para mí uno de los más grandes productores y arreglistas, ¿ah?, de la música tropical en el Perú. Aparte de eso, tú ibas a incursionar nada menos que una de las orquestas emblemáticas de Lima, como es del gran Aníbal López, que en paz descanse. Cuéntame ese momento con Aníbal. ¿Con qué músico trabajaste en ese momento con Aníbal? Yo lo conocí a Aníbal López antes que él fundara la orquesta, porque yo estuve trabajando con el maestro Ñico Estrada. Vaya. Yo trabajé con Ñico Estrada y me acuerdo con Ñico que el finado Ñico, que para descansar, un tripazo, un tremendo, una bellísima persona, nos íbamos al baile. Entonces Ñico tocaba un gol y me decía: Pocho, esta botella de ron es para usted y para mí. Nadie más tiene que tomar esa botella. Ya, maestro, yo lo veo. Entonces, cuando voltea, ya Ñico se había chupado todo el ron. Entonces, nos hicimos grandes amigos. Y un día Ñico Estrada pues agarra una presentación para alternar con Willy Colón y Rubén Blades. Lo llama Aníbal López y Ñico me recomienda con Aníbal, me dice amigo de Aníbal. De ahí nace la amistad. Posteriormente he participado como fundador de la orquesta La Única. Debutamos en el Salón de Baile Changó ¿cómo se llama? En Surquillo. En Surquillo. Tú sabes En que Surquillo. El Changó después pasó a ser el Sarabá. Oh, mira, ve. Yo fui administrador de ese lugar, aunque tú no lo Wow, creas. Cuando sí, cambió de dueño, sí. estuve trabajando un tiempo ahí y justamente ahí, si no más recuerdo, se celebró el primer aniversario de Maestra Vida. Cuando estaba en Radio América, Luis Delgado Aparicio Porta, hicieron ahí y participó La Clave, Creación, y sabes que el grupo que más destacó esa noche fue Macondo. Claro, el claro, grupo sí, de sí. Chaqueta Estaba Piayo Chaqueta Piayo, estaba Nieves, sí, extraordinario, Pochimac, sí. extraordinario. Sí. Se la comieron esa noche, la verdad que Saúl Marambio también estaba, vaya, Sí. tremenda agrupación, lo decían los pitucos de la salsa, le decían en esa Sí, época. los muchachos, tenían un grupo muy bonito, bien afinado, bien Muy afincado, bueno. un estilo de música así. Sí, Yo me muy acuerdo, bueno. pues nosotros con Aníbal López alternábamos en un lugar que se llamaba El Habana Club, en Miraflores, tocábamos los días martes, ahí. Aníbal López con su orquesta, y después, creo, los martes y los jueves tocaba Macondo. Pero que te digo, gratos recuerdos con Aníbal, que fue mi amigo, su familia, su papá Tony de Cuba, su hermano Lizardo. Y me acuerdo mucho porque nosotros nos hemos bregado con Tomasito, con su hermano, con señor Beto Morales, Kiko Cabrera, Hugo Bravo, Lucho Cueto, Máximo Pecho, que han sido los fundadores, juntamente con Rolo Bernal. Claro. Sí, ha sido una época memorable, pero creo que una de las mejores orquestas que ha tenido el Perú. Aníbal López tenía una sensibilidad para la música. Era una persona muy exigente, muy exquisito, pero un gran compañero, un gran amigo. Que Dios lo tenga en su gloria. Yo tengo muy bellos recuerdos. Nosotros lo llevamos por primera vez a Ventanilla. Nadie lo quería contratar porque era una orquesta muy cara. Sí, lo llevamos, me acuerdo. Sí. Y también lo hicimos participar en el primer festival de salsa Playa Ventanilla de temas inéditos del año 1986. Y creo que ahí ganó la orquesta de La Fragua, ¿no? Ganó La Fragua de Carlos Orozco. Sí, tremendo músico, Carlitos, sí. Pero en ese festival, nosotros lo que estábamos buscando era buscar una identidad musical de las orquestas peruanas. Wow, y la verdad que participaron 16 orquestas de Lima y Callao, y la verdad fue ¿cómo te puedo decir? Una performance extraordinaria de las orquestas porque se prepararon, y yo creo que para demostrar que el músico peruano tenía tremenda calidad. Y ¿sabes qué pasa? Hay una particularidad que mucha gente no lo sabe, que nosotros le pagamos a la orquesta por participar, no fueron gratis, ¿entiendes? Y mucha gente desconoce eso, y les pagamos por participar, y gana La Fragua con un número de, ¿cómo se llama? Escrito por Carlos Orozco, Estás Llorando, dedicado a Chabuca Granda, en tiempo de salsa, y cantado por Pedrito Loyo. Wow, sí. Tremendo cantante también. Y quedó en segundo lugar, quedó Aníbal López, con un número dedicado a Armando Barrunto. Creo que lo cantó Alfredito Lazo, si no me equivoco, fue el que interpretó ese número. Tenía tremenda delantera, tenía Alfredito Lazo, Coco Ollón, Rentel Rodríguez, y ¿cómo se llama este muchacho? Zanelli. ¿O Beto Zanelli? Sí. Beto Zanelli estaba espectacular. El Puma de la salsa, y mi amigo, Rentel Rodríguez ahí. Tal sabor. Sí.
No, Aníbal siempre tenía. Y ¿cómo se llama? Orozco tenía, imagínate, tenía ¿cómo se llama? Creo que estaba Loyo, estaba Popeye, Villarán, estaba, ¿cómo se llama este muchacho? Julio Barreto, y no me acuerdo el otro muchacho que cantaba con ellos en esa época. Yo creo que Saúl Marambio le estaba haciendo coro en esa época. Y bueno, fue una época muy bonita y Creación quedó en tercer lugar con un número de, si no me equivoco, ¿de quién fue el número? Te advierto, creo que se llama el número, pero el siguiente año gana Creación en el 88, el segundo festival, con un número de Ricky Toso, que mucha gente se sorprendió porque Ricky Toso escribió ese número, Conversemos, y lo gana Creación. Bueno, fue Tú tienes casi 40 años. 39 años en lo que es 39 años haciendo labor, producción, increíble. Y Salsa Superior tiene 25 años, nace en 95. Sí, acá tengo un recuerdo tuyo, quisiera mostrártelo, si me permites. Sí, para toda la gente, mira, y te lo quiero agradecer públicamente por esta mención que es muy importante. Es algo muy importante. Tiene un valor increíble, un reconocimiento sobre todo. Tú eres una persona muy querida y muy respetada aquí en la ciudad de Nueva York por los músicos, y es donde yo vivo. Yo sé que tu trabajo está siendo valorado de una manera, ¿cómo te podría decir? Es sobresaliente en muchos países del mundo. Y espero que, ¿cómo te podría decir? Verte pronto para darte un abrazo y espero que algún día, ¿cómo se llama? Se haga la entrega, pues, en un estadio, ¿no? En el Perú, sobre todo, con la... Si algún día vamos a Perú, tenemos que hacer una hay tantos músicos. Hay demasiado talento. Ese día sería homenaje al músico peruano, tendría que ser el nombre, ¿no? Y sí, es que es así, porque no se puede poner 10 nombres ni 20. Yo creo que tenemos un centenar de grandes músicos. Si yo tuviera que hacer algo, yo me lo llevaría a Bomberito, nada más, representando a todos los músicos de Nueva York, porque es el ícono, que él y el maestro Orlando Marín. Orlando Marín. Y Javier Vázquez, mi hermano. Y Javier Vázquez, que está en vida, y Dewel Narváez, para que salga con su trombón tenemos muchas de nuestros amigos del Perú. Cristina Robinson, del Callao. Luis Ábalos López, te manda saludos. Fanny Almenara, la gran Fanny Almenara, Cristina Robinson, Ernesto Castrovila, Marco Alarcón, Javier Mendoza, Iván Yacarini, el Sonerito Guarachero. Mucha gente te está enviando saludos. Y gracias. La verdad que, como ellos están escribiendo acá, qué lindo, qué bonita trayectoria, qué talento, mucho talento en el Perú, gigantes de la salsa. O sea, estamos hablando de una época muy, muy, muy bonita donde el desarrollo de los músicos peruanos fue a gran escala. Lamentablemente quizás no tuvieron el respaldo que tuvieron como los sellos discográficos como Fania para internacionalizarse más, pero tenemos que poner un punto sobre las IES, sobre México y Colombia, que sí valoraron el talento de los músicos peruanos, Colombia y México. Y tanto así que siempre los colombianos y muchos mexicanos me hablan de muchas agrupaciones del Perú y de muchos músicos y cantantes, y la verdad que a mí me da mucho gusto porque vemos de que en otros países quizá no le dieron la importancia, pero vemos países que realmente tienen los discos de todos ustedes, de todos los grandes músicos peruanos y orquestas. Mira, te envío un saludo también a Aldo Muro. Vaya, sí, mi vecino. Muchos muchachos aquí. La verdad que yo creo que tú eres uno de nuestros grandes embajadores musicales del Perú en el mundo, y es importante de que este video que va a quedar para la posteridad nos pueda determinar de lo que representas tú con tu enorme trayectoria, de la importancia que tienes tú como uno de los tantos grandes músicos que ha dado el Perú para el mundo. Richard. Dime. Richard, ¿tú me ves? Sí, yo te veo perfectamente. No, que mi imagen está pausada ahora. No te preocupes, que yo te veo perfectamente aquí. Ok. Sí, tú estás saliendo bien. Perfecto. Sí, lo que yo estoy agradecido por tus palabras, Richard. En realidad, que te digo, mira,
conversando aquí con los maestros, porque cuando yo llegaba a este país en el 2003, yo venía anteriormente del 94, me quedé en una época, regresaba a mi país por el trabajo, estuve haciendo docencia en mi país como profesor. Llegó el momento que dije, no, tengo que quedarme. Pero en el 2003, cuando he llegado, ya había pasado la época de oro de la salsa ya había pasado. Con la muerte de los grandes arreglistas, la caída de las compañías discográficas. Entonces yo lo que hice solamente fue buscar a los que saben, nada más. Y te puedo decir nombres puntuales. Javier Vázquez fue uno de ellos. Yo hablé con muchos músicos para grabar y me dijeron, mira, te recomiendo estar arreglista, pero ¿qué pasa? Que por mi generación, porque yo nací en el 54, yo he escuchado música, o sea, en el Perú, nuestra generación es la generación del detalle, del romance y de la música, la época romántica, o sea, tenemos una sensitividad diferente. Entonces yo lo busqué al maestro Javier, y es mi amigo, igual con Justo Betancourt y con Chocolate, que nos hemos tomado una botella de pisco para hablar de todo lo que es música. Entonces, cuando tú hablas con los maestros, es como si tú entraras a una biblioteca. Efectivamente. Entonces yo estoy muy agradecido porque en realidad ha sido el mejor premio que he tenido que he recibido en este país, es haber dialogado con ellos, porque cuando una persona es músico, tiene que estar constantemente reinventándose, pero sin perder la esencia, Así sin mismo perder es. el concepto y el sabor. Entonces yo quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a Fanny, porque Fanny Almenara, a mi consideración, es una de los máximos exponentes de la música latina en mi país. Ella ha conservado la esencia, el sabor, y ella está ahorita esperando que se levante la pandemia para irse hasta los cielos, porque es una tremenda artista. Entonces, siguiendo con la conversación, esa posibilidad me ha ayudado a seguir en la música. No es fácil estar en la música. Cuando tú la amas, no es fácil porque tú siempre estás buscando el detalle, estás buscando hacer las cosas correctamente, y esa es la lucha que debemos nosotros seguir. Y yo quiero aprovechar este momento para decir a los muchachos en el Perú que son músicos que le den ganas a la música, que sean originales, como me lo dijo Javier. Tú no eres cubano, tú eres peruano, tú no eres puertorriqueño, tú eres peruano, canta como peruano, siente como peruano, porque la gente te va a entender y te va a sentir mejor, porque los peruanos tenemos una manera de hablar, interpretar diferente, y eso ha sido reconocido en Colombia cuando los jóvenes de ahora, que yo hablo con ellos, hablo con los jóvenes coleccionistas, aprovecho para enviar un saludo a Colombia, ellos escuchan la música de los peruanos y ellos saben identificar lo que es una salsa peruana con el estilo, con el sabor. Así mismo es. Entonces, contento porque, como decimos nosotros, que el que no tiene dinga tiene de mandinga. Y también me lo dijo Justo Betancourt. Me dice, porque yo le hablaba de la cubanía. Sí, me dice, Pocho, pero acuérdate que yo soy cubano, que yo tengo de afro, pero mi mamá era taína. Él tiene pelo lacio también. O sea, la música está metida en la sangre, no necesita, no tiene nada que ver tu etnia, nada, está metida en la sangre, tú naces con eso ya. Efectivamente. Lo Entonces, que pasa que, sí, recuerda que sobre todo Latinoamérica somos países mestizos, y todo ese mestizaje que se ha producido eh, con la llegada de la raza negra a este continente, mezclarse con los diferentes, no solamente con los indígenas, sino con los mestizos que eran hijos de indígenas con blancos. Y entonces, imagínate, y tú, el Perú más que todo es un país súper mestizo. Encuentras, como decimos, cuando estábamos en la universidad había un chinito, decía, este chino cholo, decíamos. sí, ¿Entienden? sí, pues, Chino cholo, porque era hijo de chino japonés que se había casado con una mestiza peruana. Entonces, y así por el estilo, o cuando tú veías a los morenos sacalagua, ¿no? Mira, el negro sacalagua, decía, porque era un moreno blanco, ¿no? Entonces, claro, y todo ese mestizaje que se ha producido en el Perú es tan enorme que por eso que quizás nosotros somos un país donde hemos desarrollado una pasión por la música tan sí, grande que en todos los músicos me lo han dicho.
Cuando yo te voy a contar una experiencia, tú me estás hablando como músico, pero un día me invitan a WKCR, al programa Caribe Latino, allá en la FM en Manhattan, y estaba ahí Luis Lafitte con Germán Santana en el programa, y me invitan, y yo no sabía que estaba Eddie Montalvo invitado, estaba el hijo de Eddie Palmieri, Eddie Segundo, estaba, había un productor más, y si no me equivoco, una tremenda cantante de Latin Jazz que estaba ahí. Entonces estaban presentando a todos ellos y a mí me tocó hablar el último, ¿no? En el orden. Cuando termino de hablar, me aplaudieron. Y entonces, yo me quedé sorprendido. Y entonces la muchacha me pregunta, ¿de dónde eres tú? Bueno, yo soy del Perú, vengo. Con razón, me dice. Cuando me dijo con razón, ellos automáticamente me dijeron, los peruanos son los seres humanos más apasionados que sienten la música de una manera muy diferente, con el respeto que se merecen todos los otros hermanos de Latinoamérica. Y los músicos, ellos mismos lo han dicho. Quizás nosotros hemos desarrollado eso porque una vez yo estaba conversando, mira, y yo creo que tú eres testigo de eso y tú me vas a dar fe de lo que yo te voy a decir. Estaba conversando con unos músicos y con Jesse Ramírez, que por ejemplo Jesse Ramírez es uno de los grandes entendidos, ha vivido una época dorada, la época de la salsa en Nueva York. Y entonces estábamos hablando de la pasión. Mira, los peruanos somos más apasionados y tenemos esa pasión que es tan enorme que inmediatamente tú te das cuenta, sí, me he dado cuenta, me dice, ¿y sabes por qué? Porque nosotros no tuvimos la suerte de Colombia, de Panamá, de Venezuela, de México, de Dominicana o con los Estados de la Unión, New York, Miami, las ciudades de acá de Estados Unidos, el mismo Puerto Rico, de poder ver en el mejor momento a los grandes exponentes de la salsa. Al Perú nunca fue Ismael Rivera. ¿Entiendes? Tú sabes lo que hubiese pasado si Ismael Rivera hubiese ido con los cachimbos. Javier Vázquez, director musical y arreglista de todos los números. ¿Tú sabes lo que hubiese pasado? O que hubiese ido Eddie Palmieri con Ismael Quintana en su mejor momento. ¿Tú sabes lo que hubiese pasado? O Héctor Lavoe con Willy Colón. ¿Tú sabes lo que hubiese sucedido? Claro. O Pi el Conde con Johnny Pacheco. No fueron. Entonces, nosotros, los que escuchamos música, nos reuníamos solamente peruanos, eran los que no había ni un extranjero. Entonces, cuando poníamos los discos, comenzábamos hablando de Pacheco y terminábamos con Cachao o el Gran Combo o la Ponceña. Pero en todo ese trayecto, al poner la música, nos imaginábamos a los músicos tocando en una tarima frente a nosotros. Entonces, eso quizás ha sido lo que ha desarrollado una pasión enorme en todos nosotros, sobre todo los peruanos, la gente del Callao. Y te lo digo con nombre propio porque el Callao, para mí, el pueblo del Callao es la fortaleza de la salsa. Definitivamente. Porque el pueblo del Callao no solamente coleccionó la salsa, la cultivó y la atesoró. Porque si tú vas al Callao y pasas de una casa para otra, tú siempre vas a escuchar a alguien escuchando salsa, alguna casa, hasta la más humilde. Entonces todo eso, y cuando yo llegué a este país, imagínate, ¿no? Encontrarme para mí encontrarme con los músicos era un sueño, ¿no? Los músicos que nos imaginábamos, pero muchos no lo logré verlos, ¿me entiendes? Entonces, todo eso nos creó en nosotros la ansiedad y la pasión que, como vuelvo a repetir, los músicos y muchas personas nos lo dicen. La verdad que ustedes son especiales y muy apasionados. Y yo creo que tú lo has vivido en tu interlocución con los músicos. Yo te comento algo, no sé si exactamente fue en el 57 o en el 58 que vino por primera vez la Sonora Matancera al Perú. Y eso lo comenta Celio González, que nunca en su vida había sentido tanta alegría ver que lo sacaban en hombros de la Plaza de Hecho. O sea, la Sonora Matancera ha sido de las pocas orquestas que ha venido de esa época al Perú completa. Entonces, por eso el gran arraigo que ha tenido la música de la Matancera. Nosotros hemos sido de la generación de los guaracheros del Oriente, los compadres. Claro. ¿Comprende? Nosotros, porque esa era la fiesta que se bailaban en Lima, la influencia en la parte de Lima era de los guaracheros del Oriente, los compadres, Celine Reutilio, ese era Barrio Sato, La Victoria, posteriormente ya en el set. Tú sabes que esos circos que visitaban los barrios, que eran los circos pobres del Perú, sí, iban y siempre los altoparlantes siempre estaban escuchando a Celine Reutilio o los compadres. Y
Imagínate, ¿no? Vaya, qué Y tú, época, en la niñez de y tú, nosotros. y tú sabes quiénes, los primeros discos que llegaron no al Rima, sino, si no me equivoco, era Piñonate en La Habana Club. Ah, Piñonate, sí. Eran yo escuchaba, o sea, yo pasaba por ahí. Eran los temas de, ¿cómo se llama? Ricardo Rey. Ricardo Rey, claro. Guaguancó Raro, Pancho Cristal, Todo y eso, nosotros todo eso. tocábamos esa música. No nos contrataba nadie. Tocamos Pancho Cristal, Agus, nadie nos contrataba. Hasta que la salsa comenzó a meterse. Nosotros en el 71 ya tocábamos con un trombón. Entonces, Oye, nosotros estábamos, es que éramos, la música la hemos llevado siempre, tenemos pues un compromiso. O sea, yo considero que la gente debe tomar a la música no como un hobby. Cuando alguien dice que la música es su hobby, es una ofensa. claro. La música es un compromiso, la música es un amor, es un compromiso. Tú tienes que tenerla, tienes que cuidarla. Es como un instrumentista. Cuando yo hablaba con Tony Barrero, me dice, Pocho, si yo dejo de practicar un día, se me cae el labio, me dice. Tengo que Oye, practicar todos los días. y Sí, hablando de eso, tu grupo, para que mucha gente que no, esta entrevista, como digo, va a sí. quedar para la posteridad, mucha gente desconoce que la orquesta o el grupo que tenía, que formó Pochito Bracamonte allá en New York y New Jersey, estaba nada menos que Javier Vázquez en el piano, Tony Barrero, Roberto Rodríguez Jr., eh, El bomberito. Bomberito Zarzuela. Oye, Sí. oye, dijo, un peruano llega a New Jersey y a New York y se atreve a formar una agrupación de esta naturaleza. Con un gigante, Se oye, queda ilegal, se queda ilegal. oye, pero hay un detalle muy importante. Sí, dime. Yo creo que de los arreglistas más importantes en la historia de la música, definitivamente el nombre de Javier Vázquez tiene un nombre gigante. Arreglista de Fania. Arreglista, le arregló números, fue el que le hizo una producción completa a Ismael Quintana, a Harlow, a Willy Colón, le arregló a, a A muchos Rubén músicos, Blades, a Rubén Blades, Lige sí, Helena, Lige Helena. Helena, claro. Y El cumbanchero, Serrana, arreglo de Javier Vázquez. claro, y mira, lo más La esencia de importante Guaguancó. fue Pa' bravo yo, no. no, pero tú sabes lo más importante que fue el gestor del sonido de los cachimbos de Ismael Rivera. Claro. Eso fue lo que me dijo Javier. Cuando tú escuchas eso, los cachimbos, tú estás escuchando el talento de Javier Vázquez. Sí, Impresionante. hermano. Él tenía por si acaso Javier está vigente, ¿eh? Yo sé, Javier sigue escribiendo. Yo los recomiendo, muchachos, en el Perú, atención, cuando quieran arreglos, búsquenlo a Javier. ¿Por qué? Porque vean el background que él tiene, cuántos clásicos ha grabado, ha producido y todavía se escuchan. es extraordinario, un músico Sí, es fuera del fuera nivel. ese. Sí. Y yo Un maestro. estaba conversando con Jesse Ramírez, y tú sabes que él es el manager de Ismael Rivera Jr. Entonces le digo, Jesse, ¿por qué no haces una reunión, haces una formación, habla con el maestro Javier Vázquez y haces un grupo tipo Los Cachimbos? Está vivo Bomberito Zarzuela, que tocó en Los Cachimbos. ¿Me entiendes? Imagínate. Entonces, ¿tú sabes lo que significaría Los Cachimbos reunidos y Ismael Rivera Jr. cantando? Sería Ya, un palo, pues, ¿no? Sería un palo. claro, Yo creo claro que que sí. nadie se perdería ese evento por lo que no solamente representa los arreglos y la música de Ismael Rivera, Maelo, ¿no? Sino Sí. porque los músicos todavía están vivos. Y Javier Vázquez, que le dio el sonido y el estilo a los cachimbos, está ahí. Y como le dices tú, está vigente. Y Vigente. lo que pasa es que nadie mira y nadie se atreve a imaginarse el éxito que podría tener a este gran músico cubano. Solamente Por, su pluma, nada más, su pluma. La pluma sí, que lo hizo Javier ya es garantía. Es increíble. Cómo él arregla, o sea, dije Elena, my God, creo que, no sé si, psicología, el tema de psicología, sí. Justo Oye, no, Betancourt. pero es que cuando tú te pones a analizar lo que representa como músico y como arreglista el maestro Javier Vázquez, tú te quedas perplejo.
Sí, él es ¿Entiendes? extraordinario. Y mucha gente, lamentablemente, a veces siempre se ha difundido la música, pero solamente se ha presentado el cantante o la orquesta Sí, no los y, músicos. y nunca se ha hablado del compositor y del arreglista. Y Es raro menos de los los programas músicos. que Y hacían de eso, los ¿no? músicos tampoco. Y menos de los Muy músicos. poco, de los músicos. Por eso yo alabo el maravilloso trabajo que estás haciendo. Me enorgullezco de ti, Richard, ¿ah? Del trabajo que tú estás haciendo aquí en los Estados Unidos y el respeto que tiene de parte y el cariño sobre todo de parte de todos los músicos aquí. Muchas gracias, hermano. Sinceramente, Pero yo quisiera decirte sinceramente, algo. sí. Yo quisiera decirte algo, aunque tenemos aquí un saludo muy especial de la nena Sandy Salcera. En estos momentos está catalogada como la reportera del momento. Ella tiene un nuevo blog y va a tener un programa especial donde va a tener al músico prácticamente un día entero, lo va a secuestrar y lo va a tener y va a hablar de toda su historia. Y la verdad que yo felicito porque es una nueva forma de hacer entrevistas y sobre todo hablar del músico, llevarlo a su recuerdo, a lo que es su orígenes. Y es algo muy importante. Yo la felicito. Ojalá que ella siga conectada. Ahí envió unos saludos. Que viva la gente linda del Perú. Gracias a la nena Sandy Salcera. Y esperamos que cuando llegue a Nueva York se contacte contigo, porque tú eres uno Seguro, de los sí. grandes representantes. Y me encantaría de que tú tengas la oportunidad de que ella te haga un programa de esos especiales que va a realizar. Claro. En el Callao, nosotros tuvimos la generación que nos antecedió con Rucho Rospigliosi, Carlos Loza, Víctor Bamonde, Carlos Sócrates, Agustín Tassi, Humberto Sánchez Ordóñez, Nelson Benítez, Nicolás Cóndor. Todas estas personas han tenido una gran influencia en nosotros como grandes musicólogos y grandes coleccionistas. En una oportunidad nos invitaron, nos reunimos en un zaraba que se hizo en el óvalo del Callao. Y estábamos todos reunidos y me llama a un costadito Víctor Mamonde, que en paz descanse. Me dice, sobrino, me dice, yo estoy muy contento con lo que están haciendo ustedes. Ustedes son la continuación de nosotros. Así me dijo textualmente. Pero quiero que nunca te olvides esto. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos con las personas como ese señor que está ahí, Lucho Rospigliosi, con todos ellos. Así como agradecemos a Dios todos los días por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia, tenemos que agradecer porque los músicos y por medio de la música ha sido el día a día de nosotros. Nosotros hemos convivido con la música. Y donde tú vayas en el carro, ya sea en un transporte o un mercado o en una casa o en las cantinas, siempre vayas a escuchar la música. Y todo esto que ha sucedido en la época de nosotros, ustedes lo están heredando. Y yo estoy agradecido de que ustedes estén haciendo lo que van a hacer, porque habíamos hecho ya los festivales de salsa y no te olvides de esto, que hay que ser agradecidos. Desde ahí yo cogí eso para comenzar a hacer las placas de salsa superior, porque esto viene de la esencia de nuestro pueblo, del Callao. Si bien es cierto, el Callao, siempre se habló un poquito mal del Callao, pero el Callao, en el Callao, la música llegó a tener un protagonismo más que importante dentro de la vida de toda la gente del Callao, luego en Lima, en La Victoria, en Surquillo, como es conocido, en los barrios altos, donde había el famoso Lo Mundialista, ¿te recuerdas? Claro que sí, claro. Y en Piñonate, lugares donde la música estaba presente en el día a día y lógicamente que habían personas que expresamente se reunían ahí, no todos, pero con el tiempo eso fue creciendo y creciendo y creciendo. Esa pasión, tanto así que llegó un momento que la salsa en el Perú era el pan de cada día, ¿no? Vamos a hablar de Lima y Callao, ¿no? Sí, ya hubo una comunión entre lo que es a raíz de yo, en mi experiencia de vida yo he tenido la oportunidad de visitar el Callao desde muy joven. Desde muy joven. Yo tenía 16 años y ya yo iba al Callao.
Lo conocía a Choti, lo conocía a Nero Santo, a Blaca, a Bolón, a Loyo, a toda esa gente yo los conocía, a Papo también lo conocí. Había Papo, sí. el Callao tenía un estilo de música, Sí. un sabor, era un estilo diferente, era un estilo muy criollo, innato en ellos, bajo su sentir musical. ¿Cómo le podría decir? ¿Cómo no hay videos de esa época para poder expresarlo de una manera más didáctica? Ahora, bueno, ya con el transcurso de los años han salido muchas orquestas, ¿no? Representativas del Callao. Mi mensaje sería que ellos trataran de buscar historiadores que les digan lo que significa el Callao en su esencia, para que ellos traten de retomar la historia, porque es parte de la identidad, o sea, o sea, la esencia. Yo me acuerdo, lo he visto, yo no he visto tocar muchos timbaleros, ¿ah? Pero, por ejemplo, Choti, increíble. Una Tú sabes persona, que hay una anécdota que mucha gente la desconoce. Cuando vino Tito Puente al Perú, en la segunda oportunidad, eh, él alternó mucho con Aníbal López, que en paz descanse, y lo invitan a la Furia Chalaca. Entonces estaba tocando la clave ahí, y la clave de Alfonso Collantes. Y cuando los dueños de la feria, los dueños de la Furia Chalaca, los hermanos Sotomayor, le confirmaron que iba a ir Tito Puente. Solamente iba Tito Puente con el empresario y Aníbal acompañando. Pusieron una mesa. Lo invitaron a Carlito Chotti, que en paz descanse. Ese día lo invitan a Carlito Chotti a hacer una descarga. Tito Puente se paró, se subió a la tarima y le levantó los brazos, el brazo derecho. Le dijo: tremendo timbalero que tiene el Perú. Hoy lo conocí. Y tú sabes que Carlito Chotti tocaba así, ¿no? Tipo Tito. sí, él Y es nunca así. había visto tocar a Tito Puente. ¿Me entiendes? No, es que no se le veía, no habían videos. Sí, por eso te digo. Yo por eso que te decía, yo no sé si tú lo escuchaste tocar a Blaca. Claro, a Blanca, Oh my God, muchos ese años. señor tenía un sabor para tocar el timbal increíble. Mira, Increíble eso. en aquella época de Blanca estaba el Combo Jiparé Latino, que para mí, con todo respeto que se merecen todos, para mí la mejor orquesta que he escuchado es esa. Estaba Blanca en el timbal y a veces Carlito Chotti, estaba Rulo en el bongó y la campana. Era un campanero que cuando repicaba esa campana, brother, le Sí. ponía un sabor a la orquesta. Y, ¿cómo se llama? El conguero, coño, el sobrino de Changó, Tito Urquiza. Esa percusión era extraordinaria, bro. Y adelante estaba Changó, Tito, Pichirri, Quique Vargas, mi hermano Quique Vargas, y atrás estaban los hermanos, los de Neciosú, estaba Miguel Rafael, Neciosú, ¿no? sí, estaba Rafael con Con Juan. no, espérate, Neciosú, que tiene la orquesta Raíces, el saxo, y Oh, ya, también ya. estaba ¿quién más estaba ahí? Los hermanos Cruz, que eran los trombones, Claro, y que Eloy, su hermano, sí. formaron el sabor latino. Y la verdad que el Jípare Latino fue el semillero de todas las orquestas del Callao. De ahí sale la progresiva, Raíces, Sabor Latino, La Clave, imagínate, ¿no? Y todas las otras agrupaciones más que salieron. Y es una orquesta formidable de aquella época. Yo me acuerdo, antes que me olvide, es que lo que pasa es que estamos recordando, y yo me acuerdo haberlo visto tocar a Black en el año 66. Cuando estaba chibolito, Blanca, ¿verdad? Yo tenía 11 años. Ellos bajaban al RIMAC. Claro. Ellos bajaban al RIMAC. En el RIMAC tocaban con una orquesta. Muchas anécdotas, muchas anécdotas. Entonces todo eso me ha ayudado mucho en mi vida para seguir en la música, para continuar como estoy ahora, bregando siempre aquí en esta ciudad, ¿no? Bregando, Claro. de experiencia, sí, experiencia. Miguel de Siosucan Chafe.
Me acaba de confirmar, gracias Iván Yacarini, un saludo para Sonia Rivera, un saludo también te envía Marco Alarcón. Vaya, una época tremenda, la verdad, sí. de los grandes músicos del Perú. Sí, el Callao ha hecho un gran aporte para la salsa, Sí, definitivamente grandes músicos tiene, grandes músicos. Grandes eh, músicos. lamentablemente, pues no se creó esa identidad, ¿no? Que hubiese sido... Yo creo que se puede rescatar. O sea, el nivel musical en el Perú de los músicos ha crecido bastante. Porque ahora es escuela. Acuérdate que antes los músicos eran empíricos, sí, eran de feeling y de oído. Casualmente, por eso cuando tú aplicas el oído, el oído pues el oído es el juez el juez, el oído es todo. Entonces, se convierten en virtuosos. Entonces, los muchachos ahora deben quizás utilizar mucho, o sea, tratar de investigar y no dejarse llevar por las corrientes modernas, porque yo escuché un comentario un día, un tipo le dijo, un músico, director de orquesta, le dijo, oye, tú eres un conguero, pero con el swing antiguo. Y yo lo quedé mirando, dije, no debe ser director de orquesta, debería trabajar en otra cosa, pero no como director de orquesta, porque no tiene sensibilidad. El músico tiene que tener sensibilidad y tiene que volver a su raíz. Hay un El peruano concepto, pero yo te digo una cosa, hay un concepto universal que puede abreviar toda esta polémica, vamos a decirlo así, cuando se habla de la esencia de la música. Digo yo, si no hubiese existido el pasado, no existiese el presente. Claro, entonces, y si no existiese el presente, no va a existir el futuro. Claro. Entonces, tenemos que siempre recordar. Yo te voy a contar algo, una anécdota. Yo hacía reuniones en mi casa cuando llegué aquí y juntaba, venían puertorriqueños, cubanos, venezolanos, colombianos, panameños, y tenía un televisor grandote que me compré y ponía los videos y estábamos ahí. Y sobre todo el aniversario de Héctor Lavoe, yo hacía una comida y me ponía a poner videos y música de Héctor Lavoe. Y venían todos mis amigos conmigo ahí en mi casa. Entonces, un día vi que yo salgo un momentito, cuando regreso, los encontré discutiendo por el concepto de la salsa. No, que la salsa de Cuba, el puertorriqueño, no, la salsa de Puerto Rico. Y hay una discusión. Entonces yo agarro, le digo, muchacho, ¿me permite que hablar? Le digo, sí. Le digo, entonces le digo al que estaba más acalorado, le digo, si tu abuelita no hubiese parido a tu mamá, tú no estuvieses hablando con nosotros. Claro. Agarró y me miraron. Puta, Richie, eres malo, me dice. Pero bueno, le estoy diciendo la verdad. O sea, ¿de dónde viene el origen de la música caribeña, de los ritmos afrocubanos? Puerto Rico, con su enorme legión de talentosos músicos y grandes orquestas que aparecieron, le dieron un sonido diferente y original, con estilo a cada orquesta, a la música. Y Nueva York, que para mí es el producto mejorado, donde confluyen puertorriqueños, cubanos, colombianos, dominicanos, peruanos, músicos americanos, que tú los ves en los discos, en la carátula vas a ver muchos músicos americanos, pero nunca hablan de los músicos americanos, ¿me entiendes? Sí, cierto. Y tú vas a ver la orquesta de Machito, la orquesta de Curvelo, de Tito Rodríguez, inclusive las orquestas, la orquesta de Manio Kendo. La orquesta de Manio Kendo, tú ves Dan Regan, músico americano. La orquesta La Perfecta de Palmieri, el trombón. Brother, mucho músico, Larry Harlow, Andy Harlow, Louis Kahn, y seguimos hablando, Marty Scheller, que era el arreglista, el músico americano que fue el arreglista de Mongo Santamaría, Barry Rogers, el trombonista de Palmieri. Y si nos ponemos a hablar de la cantidad de músicos americanos que están en los discos y pertenecientes a las orquestas, tendríamos que darle un lugar al músico americano también. Y lamentablemente solamente se habla de los latinos, del cubano, del puertorriqueño, del colombiano, el dominicano, el panameño y el músico americano. Se olvidaron, pero están en los discos. Tú lees la cantidad de discos de los años 60, los 50, los 70,
Vas a encontrar, había influencias, sí, bastante vas a influencia. encontrar, porque la salsa al final en Nueva York es la fusión del jazz con el ritmo latino. Sí, es Muchos cierto. elementos de jazz, y el músico americano es un músico de escuela, de conservatorio, de alta escuela. Tú lo sabes muy bien. Cierto. Entonces, imagínate. Entonces estamos hablando de una problemática. La esencia es la música latina, la música de Cuba, de Puerto Rico, de Panamá, ¿me entiendes? De República Dominicana, pero hay que darle crédito también al músico americano. Entonces mucha gente no habla de eso, solamente hablamos de nosotros, de los latinos, pero también tenemos que hacer un margen y decirle, bueno, ahí está. Yo creo que tú tienes que haber tocado algún momento con un músico americano en Nueva York. Sí, en varias oportunidades, porque hay en infinidad de ocasiones he trabajado con gente americana, infinidad de ocasiones, y con afroamericanos también, que tienen otro feeling. Afroamericano. Imagina, Esos tienen otro feeling todavía, ¿comprende? Marcolino Dimón, imagínate. Sí, yo trabajaba con saxofonistas Marty Webb, afroamericanos, sí. platista, imagínate. No, estamos hablando, imagínate, ¿no? Sí. He trabajado con cuartetos afroamericanos, vocales, aquí. Son experiencias, como te digo, uno aprende. Yo espero algún día llegar a mi país para poder volcar todo lo que he aprendido, porque hay mucho que uno tiene que aprender uno sabe cuando llega el momento que uno tiene que volcar lo que ha aprendido. Es importante. Claro que ¿Cómo sí. se llama? Yo estoy agradecido por la vida, por lo que me ha dado la música, me ha dado la satisfacción de conocer gente, de tener muchas experiencias, ¿no? De tener la posibilidad de trabajar con una orquesta cuando se presenta la oportunidad, porque ahora, antes de la pandemia, ya habían problemas para poder tener una banda de esa magnitud, de ese calibre, porque esos músicos cobran, ¿comprende? Claro que sí. Pero cada uno de ellos tiene un compromiso con la música. Esa gente es ¿cómo te podría decir? Es muy exigente cuando va a subir en el escenario. Va a tocar bien, tiene que Correcto. tocar bien. Entonces, para eso uno está en la música, para tocar bien. Si no va a tocar bien, mejor, como me decía Ferrero, si no vas a hacer la música, ponte a vender condones, pero deja la música tranquila. Entonces, el compromiso es con la música, el compromiso no es con el dinero. Mira, hablando de otro músico americano, ¿Sí? John Henry Robinson. John Henry Robinson, cuando tú escuchas el nombre, ¿quién será John Henry Robinson? John Henry Robinson, un músico americano moreno, Claro. el primer bajista e integrante de la orquesta de Ángel Canales. Claro. Escúchame, Héctor Lavoe lo ve y se lo lleva a tocar con él. Y es el único bajista que toca el bajo electrónico tipo Baby. Sí, Parado. paradito, sí. Cuando nosotros el año 2017 hicimos el reconocimiento a los músicos, el homenaje a los músicos de New York, lo invitamos para entregarle un reconocimiento. Ese hombre llegó, se sentó a la mesa y se puso a llorar. Estaba llorando y se acerca Coqui Leureiro, dice, tranquilo, ¿por qué está llorando? Y le estaba agradeciendo a un músico americano, compañero de él. Esto se lo debo, no recuerdo el nombre, a un amigo de él, músico americano, que fue el que lo llevó, chamaquito, a que toque con la orquesta de Ángel Canales. ¿Después de cuántos años? Imagínate. Entonces, cuando tú te pones a ver esos momentos emotivos de un músico, te das cuenta de que ese camino que han recorrido ha sido tan largo y que jamás, yo creo que cuando tocaba Ángel Canales o tocaba Héctor Lavoe, la gente se paraba y le decía, John Henry, nada, no lo hacía, ¿me No, entiendes? Entonces, sí. O sea, yo creo que lo que han aportado ellos ha sido un granito de arena muy grande en estas grandes agrupaciones que son famosas. Ángel Canales es uno de los cantantes muy queridos en Latinoamérica. Y Héctor Lavoe es la máxima expresión, definitivamente. yo lo que he notado de que no es
o sea, yo siempre he notado la indiferencia que ha habido hacia el artista, hacia el músico latino aquí en esta área de acá. No sé si será en todo Nueva York, pero como que no ha sido reconocido, no sé por qué razones. Hay veces a los músicos tampoco les interesa, pero en realidad, ese es por el ego, pero en realidad el trabajo del músico debe ser reconocido en el sentido de, por ejemplo, yo no hablo mucho de esto, pero considero que tu trabajo tiene una connotación muy importante porque tú has hecho algo muy importante, darle el reconocimiento que no tenía el músico. Y ojalá que en el Perú también hagan lo mismo, porque en el Perú deben ser un poquito más, más tirados para ellos, ¿no? Y reconocer a su gente. Es importante porque no saben lo que tienen. La gente es como que el hombre que no sabe la mujer que tiene al lado. El Perú tiene unos grandes músicos, la gente debería aprender a analizar eso, a dar el reconocimiento. Así, y tú haces un trabajo increíble aquí. Y hay muchos músicos. Yo he sido testigo el día que recibí el trofeo que me entregaste. Yo he visto gente, no me acuerdo el nombre del señor, no quiero decir su nombre, pero era el director de una charanga aquí, derramando lágrimas, porque él no había recibido en su vida un reconocimiento a su extraordinaria trayectoria artística. Y entonces, ¿cómo se llama? Tu trabajo es increíble. Tiene un valor, no, o sea, es un valor, no tiene valor, ¿no? Es algo que el agradecimiento, pues, es de 24 quilates. Ojalá que en mi patria, en el Perú, sigan esa corriente, ¿no? Que tú tienes aquí y que emulen lo que tú estás haciendo desde como embajador de nuestro país aquí, representando un género tan amado, porque en el Perú aman lo que es la salsa. En Puerto Rico, cada vez que hay un trabajo, están pensando en el Perú, porque el Perú es uno de los países que más recibe y quiere a los músicos. Entonces, lo único que yo quisiera solamente aprovechar este momento es para ver a los muchachos, analicen, o sea, aprendan a querer a su músico. Eso es todo. No es dinero, es importante. Es importante. Lamentablemente, pues estamos pasando por una época muy, muy, muy complicada por el problema De la pandemia. de la pandemia y que ha afectado al mundo entero y el Perú no es ajeno a esto que está sucediendo. Y yo siempre veo, a veces que le echan la culpa al presidente y yo no soy político, pero cuando observo digo, si Estados Unidos, que tiene una infraestructura hospitalaria enorme en comparación del Perú, colapsaron los hospitales, no tenían oxígeno, no tenían mascarilla, no tenían una serie de cosas, siendo el primer país del mundo, ¿qué podíamos esperar del Perú si ninguno de los gobiernos anteriores se preocuparon por, no importa construir más hospitales, agrandar los hospitales, hacerlos más grandes? Nadie lo hizo. Y cuando yo veo que le echan la culpa al actual, digo, me da risa. ¿Sabes por qué me da risa? Porque tenemos amnesia política. La amnesia política quiere decir que nos olvidamos de todo lo malo que han hecho las otras personas y le echamos la culpa al primero que vemos al frente. Eso tenemos que desterrarlo. Los peruanos tenemos que ser más íntegros, más honestos. La pandemia nos ha agarrado a todos con el pie izquierdo. A todos nos ha agarrado levantándose de la cama. Sí, ha sido un problema a nivel mundial. Yo considero de que debe haber un acto reflexivo en el Perú de parte del Ejecutivo y tratar de corregir los errores que se han cometido. Y también pedir a la gente que sea un poco menos drástica, porque, ¿cómo le podría decir? Si yo estoy aquí. La gente no sí, pero yo sé, pero lo que sucede es que hay veces, Richard, nosotros somos un país informal, prácticamente un 75% vive en la informalidad. Entonces, cuando tú tienes tus hijos que tienen que comer y no tienes un pan en la mesa, pues tú tienes que salir a resolver.
Así mismo es. Entonces, han habido, yo creo que, yo sí, a mí sí me gusta meterme en la política, pero debo meterme con un fundamento. Yo creo que ha habido errores de manera de tratar la pandemia. Han tenido que haber, quiero que meter mi cuchara, mira, yo no soy fujimorista ni nada por el estilo, pero tienen que haber reactivado algún tipo ¿cómo te podría decir? Programas que estaban instituidos ya, a reactivarlos. Como hay una defensa civil, hay programas que se han podido reactivar para que no falte el alimento en la casa. Pero bueno, yo quiero dejar ese punto ahí. Y lo que quiero tocar punto es el punto de la problemática de los músicos en el Perú y en el mundo. Yo he visto comentarios de mucha gente que habla mal porque los músicos tienen que estar tocando en la calle, que están mendigando, ¿comprende? Y yo digo esto, mira, ve, Dios vive en los corazones de todos los músicos, porque somos gente tocadas, porque ese don no se lo da Dios a cualquiera. Y la persona que habla así es una persona que no tiene sensibilidad humana, ¿comprendes? Y que vive en un mundo de prejuicios. O sea, yo pienso que toda persona tiene derecho a darse en una esquina, puede pedir una autorización a la alcaldía, no sé, una autorización y pararse y hacer música porque ese es su trabajo. Y si vamos a hablar de mendicidad, es mejor tocar así que estar tocando una banda de 8 músicos o 10 músicos por $800. Por favor. Esa también es mendicidad, ¿comprende? Es Entonces, grave. entonces ¿qué pasa? ¿Sabes por ¿No? qué? Uno Porque nunca puede hablar cuando, o sea, es que es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, no en la astilla que tiene en el ojo. Entonces, la problemática de los músicos no va por ahí. La problemática de los músicos es que hace mucho tiempo, prácticamente los sueldos que están pagando aquí son sueldos de mendigo. Entonces, no podemos hablar de una persona que se siente en la calle a tocar porque para que le tienen $1, porque eso se llama tener insensibilidad o vivir en un mundo lleno de prejuicios. Pero cada quien es dueño de su karma, ese problema ajeno. Lo único que yo como peruano le digo a la gente en el Perú, que si tú ves a una persona tocando, sé sensible, sé humano, no seas híbrido, colabora con él, porque él es un padre de familia también, y Dios le dio un don. así mismo es. Y nadie tiene derecho a jugar a nadie, porque en este mundo lo que estamos pasando es una tragedia. Y todas esas personas van porque tienen una familia que mantener. ¿Comprende? Entonces, eso es lo que ese es mi punto de vista. Con respecto a la pandemia en mi país, ojalá que haya un correctivo, porque sinceramente el Perú es un país que tiene dinero, pero también hay muchas ambiciones políticas y hay trasfondos oscuros, que eso más adelante se van a dar cuenta, y yo considero que esto es un genocidio lo que está pasando. Entonces, estas cosas se van a aclarar, y lo que tengan que pagar, van a tener que pagar en el Perú. Pero les pido, por favor, un poco de respeto para el arte, porque Así el sea. arte no es una cosa gratuita, es una cosa que nació con uno. Y aquella persona que diga que es una vergüenza, pues que se mire primero la paja, o sea, no mire la paja en el ojo ajeno, que mire la realidad que estamos viviendo. Que cada quien es libre el arte, uno lo puede expresar en cualquier... Perdón, tú ves a los mejores artistas en la calle ahora, te vas a Chile, grandes artistas en la calle, ves a Nueva York en el subway, grandes artistas, grandes artistas. Lo que pasa es que no pertenecen al sistema, ellos están en otra situación porque han caído en las drogas o han tenido problemas judiciales, ellos no tienen espacio porque hay mucha gente que si tú no estás en el círculo, te sacan del círculo, entonces no tienes espacio para expresar tu arte. Yo no voy a ¿cómo se llama? A hacer, ¿cómo se llama? Escarnio de mi propia gente, porque yo soy músico y el que se mete con un músico se mete conmigo. ¿Comprende? Porque yo vivo en Nueva York y yo sé lo que está pasando aquí. Así mismo es, hermano. Así es. Yo una vez le decía, ¿con quién estaba hablando? Oh, estaba hablando con el maestro Rafi Torres, de uno de los metales de Puerto Rico. Ha participado en tantas producciones musicales, la Puerto Rico All Star, en todas las orquestas del Día Nacional de la Salsa, siempre está con su trombón ahí.
Entonces le digo, el músico es un ser predestinado, porque nace con un don que Dios lo regaló. Usted se imagina si los 3.000, 4.000 o 5.000 personas que hay de millones de habitantes en el mundo fuéramos músicos. No todos son músicos, solamente son algunos elegidos que nacen con ese talento. Entonces, es por eso que nosotros, personalmente yo, hice este lema: donde vive un músico, ahí llegará Salsa Superior, para expresarle ese agradecimiento, para expresarle ese respeto y admiración que se han ganado a través de tantos años. Eso es la misión de Salsa Superior. Y viene del pueblo cubano, porque en todas las placas vas a ver la bandera del Perú. Ahí nos figura Richard Román, ahí nos figura Perico de los Palotes. Ahí dice, ahí está la bandera del Perú, y yo le digo a los músicos, este respeto y este cariño viene de esta bandera que está aquí entrelazada con esta. Y ahí el músico se da cuenta de que cómo se rompieron los límites de los países y llegaron a ser queridos en lugares que ellos jamás se hubiesen imaginado. Claro, es increíble, pero el Perú yo creo que Colombia, pero México, Panamá. Pero el Perú, la gente ama la música, la salsa, y reconoce a los músicos, a los artistas, estudia, ve a los compositores. Hay una corriente ahora, hay una corriente increíble lo que está pasando con la música. Creo que una vez que acabe toda esta pesadilla que estamos viviendo, vamos a regresar a la normalidad y aprovechar este momento para decir a los muchachos que, como me decía el maestro Javier Vázquez, Pocho, graba, sea auténtico, original, no copies, graba. Si no graba el vecino, no importa, trabaja. Utilizan otros términos que no los voy a decir, pero sí, son, ¿cómo se puede decir? Es la gasolina que necesitamos. Bueno, aquí tienes un saludo de Julio Sardaneta desde México. México lindo, presente. Tengo mis anécdotas en México. Ya me imagino. Sí, en México. Y tocates en el DF, tocates en Veracruz, me imagino, tocates en Puebla, en los estados las ciudades más importantes de México. Sí, un día alternamos con Pérez Prado, una anécdota. Alternamos con Pérez Prado en Veracruz, alternamos con Pérez Prado, y Pérez Prado tenía unas bailarinas muy guapas. Entonces, nosotros le pedimos el teléfono para llamarlas. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Llámanos, pero si contesta Pérez Prado, cuelga, porque ellas vivían en la casa de Pérez Prado y Pérez era muy celoso. Así que uno de los muchachos llama, pues, y contesta Pérez Prado, ¡aló! Y mi amigo le dice, ¡ah! Y colgó. Así somos los peruanos, ocurrentes. Ocurrente, ¿no? Ocurrente. ¿Sabes qué? Yo amo mi país, ¿sabes qué? Yo amo a mi gente. Tú sabes que la vez pasada yo estaba conversando con unos coleccionistas, no te voy a mencionar de dónde son, pero nos pusimos a ver un par de videos de Pérez Prado, donde Pérez Prado comienza a tocar el piano con dos músicos, dos pianistas, otro cubano y un mexicano, espectacular, ¿eh? Y entonces el muchacho me dice, impresionante la orquesta, esa orquesta de Pérez Prado, esos músicos, ¿cómo hizo Pérez Prado para tener todos esos músicos cubanos allá en México tanto tiempo? Oye, le digo, tú estás confundido, le digo, todos esos músicos son mexicanos, le digo. El único cubano es Pérez Prado. ¿Qué va a hacer? Me dice. Sí. Comenzamos a ver, entramos a la internet y chequeamos, ¿ves? Toda la orquesta, todos los músicos son mexicanos. Increíble. El talento del músico mexicano hay que aplaudirlo, porque para llegar a las notas tan altas de los temas de Pérez Prado, la verdad que hay que ser un músico excepcional también. Yo tengo una anécdota, quiero contarte. El pueblo peruano y el mexicano son parecidos. Sí, muy similares. Sí. ¿Y sabes qué pasa? El día que actuamos en Siempre en Domingo, del famoso el señor Velasco.
Sí, el señor Velasco. Entonces, habíamos viajado, Rully Reno había formado un team para ir a tocar a México. O sea, yo no cantaba con Rully, el cantante de Rully Reno es Quique Miranda. Oh, el famoso Quique Miranda. Entonces, sí, yo solamente era quien hacía las grabaciones. Entonces, ese día, en esa gira fuimos como cantantes Andrés Dulude, que cantaba con Frágil, quien te habla, y Quique Miranda, y también el maestro Benny El Solar. Vaya. Entonces, Rully mandó a hacer unos ternos en una compañía, no sé, que esos ternos tú agarrabas y si te sentabas le hacías más arrugas que mi abuelita, man. Entonces, íbamos a actuar siempre en Domingo Rápido, se presenta Oscar de León, hermano. Los músicos estaban con un smoking blanco. Vaya. Smoking blanco y Oscar de León con un frac de la ME, Celia Cruz con un taxiro, o sea, y los músicos y Tito Puente con Celia Cruz. Y nos tocaba presentar a nosotros, los peruanos, estábamos con esos ternos arrugados, ¿no? Pero te lo juro que cuando esa banda comenzó a sonar, ese escenario, habían como cerca de... ¿Cuántas personas habrían ahí? 150 o 200 personas. Se vino abajo, porque el mexicano está muy identificado por la raza. Por la raza, ¿no? Es increíble cómo Rully Rendo ha tenido tanto éxito en México. Increíble. Sí, fue impresionante el éxito de Rully Reno. Es increíble. Y la responsabilidad también. No es fácil. La responsabilidad. Tener 18 músicos no es fácil. No. No. Oye, si con 5 o 6 pasa problema, imagínate con 18. Sí, sí, sí. Hablándote de músicos, gracias a Dios, yo tuve la suerte de conocer al maestro Tony Barrero. Vaya. Tony Barrero ha sido trompetista de Tito Puente, ha grabado con casi los temas de Ray de la Paz, etcétera, etcétera. Una carrera brillante. Y a Tony lo conocí, pero a Tony le decían el alcaide de la prisión, porque era un tipo demasiado recto. Y era bien grande de estatura también, ¿no? Él por lo menos medía 1,85, Tony. Era un tipo de temer, era muy fuerte el tipo. Carácter muy fuerte, un poco déspota, pero tenía un corazón noble. Y yo llegué a su corazón y él fue el que me armó la banda. Vaya. Él fue el que me armó la banda. Y lo llamó Bomberito, lo llamó a Joe de Jesús, lo llamó a Lewis Kahn, unos musicazos, y él armó la banda. Y tú sabes, y él me dijo algo que no lo puedo decir en público, pero creo que me gané la banda por respeto. Y me enseñó todos los detalles, porque él ha trabajado hasta con Tito Rodríguez, las disciplinas y esas cosas, cómo tiene que funcionar la orquesta, la hora, todos los ensayos, la música. Quiero aprovechar para enviarle un saludo muy especial ¿cómo se llama? A Juancito Chumbiray. Oh, de Juancito Ventanilla, Chumbiray, sí, ese muchacho es de un mi barrio. talento, ha hecho unos arreglos, Un señor hace unos arreglista. arreglos, sí, hermano, porque yo hablé con músicos aquí y siempre he tenido felicitaciones porque los arreglos de la banda suenan bien y aquí los músicos son muy exigentes para tocar. Tú sabes, te voy a contar una anécdota. El 21 aniversario lo realicé aquí en Miami. Lo acompañó la orquesta de Cumbirabeo, una tremenda orquesta. Y entonces estaba en el stack del evento, estaba Carlos el Grande de Panamá. Y entonces yo le digo, oye hermano, tienes que tocar, no te quedes sin bailar, el número, ¿no? que grabó con Barreto. Y entonces, pero Richard, no tengo el arreglo, me dice. Entonces agarro y voy a llamarlo a Juancito Chumbiray. Lo llamé, le escribí y me hizo el arreglo. Esa noche se tocó con el arreglo de Juancito Chumbiray ahí. Y mucha gente no lo sabe. De Ventanilla, de mi barrio. Yo era bien amigo de su hermano, Miguel Chumbiray, el popular toro, el gran teresista que murió en un accidente. Gran amigo mío de muchos años. Lamentablemente murió muy joven. Pero la familia Chumbiray es una familia de puros músicos. Hernán Chumbiray, Miguel, que en paz descanse, Juancito.
y todos los otros muchachos, su hermana también que es cantante, pero son una familia con mucho talento y todos músicos y de Ventanilla. La verdad que es un orgullo de Ventanilla, un orgullo del Perú, todos estos grandes muchachos. Y Sí, qué bien que me hayas hablado de él, la verdad que es un tremendo. sí, él tiene bastante todo mi cariño, todo mi respeto. Es un tremendo músico, Juan. Como te estaba diciendo, yo quiero mucho a la gente de mi país porque ellos, ¿cómo te podría decir? Expresan musicalidad, están ahí en la batalla, están en la batalla. Ojalá que yo quisiera que vengan acá a Nueva York, que vengan a participar, a tener experiencias con la gente de acá, más que todo con los viejos, ¿ah? Es como visitar una biblioteca, ¿no? Es como ir a una biblioteca, porque te llena el tanque de gasolina, el carro que con la gasolina. Es increíble, ¿no? Es Te voy a increíble. comentar algo. Eh, el año, fue el 2015, sí conocí a uno de los grandes coleccionistas, creo que el más grande coleccionista de cubano que reside aquí en Miami, que es el maestro Eloy Cepero. Eloy Cepero tenía un programa en la televisión que se llama Las Leyendas de la Música y un programa en radio que todavía la tiene en la radio aquí en Miami. Entonces estábamos hablando, me invita al programa de radio y comenzamos a hablar y estábamos hablando de los músicos peruanos, le digo, hay grandes músicos, yo creo que usted tiene, y el primer nombre que me mencionó fue Pedro Miguel y sus Maracaibos. Vaya, él es uno de los grandes coleccionistas y que él tiene muchos los discos de Pedro Miguel, me dice, es un estilo, comenzó a hacer música cubana con un estilo especial, me dice. Y a mí, y él que es coleccionista, tiene coleccionista de música, de discos de Cuba, de salsa, tiene libros, tiene revistas, tiene todo, es uno de los grandes coleccionistas. Yo le dije alguna vez que quería que me invitara a su casa para hacerle una entrevista y mostrar su gran, porque son de las personas humildes que no muestran todo lo que tienen. El señor nunca ha mostrado todo lo que tiene, sus discos, libros, todo lo que tiene, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú te encuentras con personas así, te das cuenta de, de la integridad, ¿no? Que tiene esa persona para no ostentar todo lo que tiene y es uno de los más grandes coleccionistas del mundo, vamos a decirlo así. Impresionante. Pero me llamó la atención cuando comenzamos a hablar de Pedro Miguel y yo le digo, ¿tienes el disco Con Sabor a Cuba? Ah, ese es mi preferido, me dijo. Entonces, imagínate, ¿qué podemos hablar del músico peruano que no solamente para mucha gente que desconoce, también en Cuba, y muchos músicos cubanos, muchas personas cubanas saben del talento del músico peruano? Eso es muy importante para mí. Sí, la expresividad que tienen para ejecutar la música cubana al estilo peruano, con Sí, ese sabor y ese concepto que lo identifica, ¿comprendes? O sea, nosotros, inclusive yo te comento algo, ¿ah? En cierta época de mi vida, influenciado mucho por lo que escuchaba de lo que venía, pues, yo siempre para escuchando Barreto, Quítate la Máscara, un montón de temas de antes y escuchaba mis temas peruanos y yo siempre notaba que era diferente, pero eh, después por ignorancia. Entonces cuando hablo con los muchachos, los musicólogos de Colombia, gente joven de 24, 25 años que están estudiando la música, ellos me, te voy a decir una perla. Yo tengo que hacer una producción de salsa romántica, mira. ¿Y sabes lo que me dicen ellos? No la grabes en Puerto Rico, no la grabes en Nueva York, grábala en Perú. Y le digo, ¿pero por qué? Porque suena a salsa peruana. Mira, ellos tienen un concepto diferente. O sea, ellos, no, o sea, ellos aprecian más lo que hemos hecho nosotros, los propios peruanos, que nosotros sí. mismos hay veces. Mira, tienes a Alfredito Linares que se quedó a vivir en Colombia. Ah, claro. Es una estrella en Colombia. No, él es un ícono, Claro que sí, una leyenda. claro que sí. Alfredito de Barrios Altos. De los Barrios Altos, ¿no? Alfredito Sí, Linares, Barrios Altos, sí. impresionante. Tremendo Mira, músico. tenemos a Coqui Legreiro, embajador, Oh, otro de nuestros embajadores del Perú, en Nueva York y en uno de los grandes muchachos ahí, un tremendo peruano, que siempre ha dejado bien alto el nombre del Perú. Saludos para ti, Coqui.
Vale, sí. Eh, y, y así por así, hermano, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué anécdota tienes tú? De las anécdotas que más marcaron tu vida como músico o que te han quedado siempre en la memoria como ese sabor, cada vez que la recuerdas, esa anécdota o esa vivencia, como te da alegría, satisfacción haber vivido ese momento. ¿En Nueva York o en Perú? O en toda tu trayectoria como músico. Bueno, yo creo que cosa muy importante en mi vida, haber trabajado con los girasoles. Vaya. Oye, Porque no es fácil. Sí, perdón. y te quiero, ahí cabe hacerte una repregunta cuando habla de los girasoles. La salida de Félix Martínez, ¿cómo afectó al grupo? Definitivamente lo afectó bastante porque él identificaba los... Él es una persona tocado, o sea, él es un extraordinario cantante, creativo, identificó al grupo con su voz, con su estilo. Se Era un transformaba en la tarima, atrevimiento, ¿no? Se claro, transformaba. era un atrevimiento, era muy, cualquiera no se iba a poder, o sea, había que ser bien atrevido para pues, subirse al escenario y cantar en el lugar donde él cantaba. Impresionante. Porque ese tipo, saludo, ojalá que Félix nos esté, saludo para Félix Martínez, nosotros nos conocemos, somos del mismo barrio, pero Félix era un monstruo en esa época, bailaba, cantaba, había pegado con el huevo, girasoleando la bocina, Oh, la y yo, bocina. la bocina, y yo era pues un muchacho de 17, 8, cosa de mierda, ahí salía a cantar. Pero yo fui a cantar porque yo tenía mi familia, yo yo tenía que ver por una familia. Y aparte de eso, te comento que yo soy bien claro porque yo he crecido escuchando música de los compadres, los guarcheros del Oriente, cantando en los callejones con toda la negritud. Estoy formado por afros. O sea, a mí lo primero que me enseñaron a tocar fueron los ritmos. De Mozambique, la rumba, la conga, el son, con los hermanos Segarra en el La rima, y guaracha. ahí estaba Eusebio Pititi, Sirio, estaba ahí, Vaya. en el Callejón de la Cruz, o sea que ahí respiraba música guarachera. Y todo lo que es guaracha tiene concepto rítmico, tiene clave. Entonces, cuando ya me llaman a ellos, yo había escuchado a Barreto, o sea, yo estaba bien tenía bastante información en mi mente y en mi corazón. Pero, gracias a Dios, pisé un gran grupo porque los girasoles tenía un estilo criollo con su guitarra, con su fusón, pero es uno de los grupos más queridos en la historia de la música tropical en el Perú. Yo he tenido la suerte de poder el privilegio de poder estar en ese escenario con ellos cantando los Oye, temas que estaban hermano, de moda. ¿Ah? increíble, ¿no? Yo creo que ellos tenían, ¿cómo se llama? Se peleaban ese puesto con los destellos del maestro Delgado, que el paz descanse, los Beta 5, que también estaban en esa época. Eran grupos, como te digo, que tenían una fuerza enorme y que tú veías ¿cómo se llama? En la publicidad de los Beta 5, los girasoles, pasaba por las calles y veía los afiches que los pegaban, ¿no? Cada Pedro uno tenía Nogueles un y estilo, Maracaibo. Claro, tenían cada un uno con su estilo, estilo, con un estilo. pero, pero imagínate, ¿no? Sí, es increíble, o sea, Todo es una esto, época. eso formó parte, ¿sabes qué cosa? De lo que es la esencia del pueblo de Lima, sobre todo. En Lima era como que lo después se transformó la chicha, ¿no? La chicha fue lo que Claro, ya juntó después todo eso sí, y como que destronó un poco a la cumbia peruana, claro, que se ya, sí, denominaba, ¿no? sí. Pero impresionante, ¿no? Fueron épocas de mucha presencia de ellos en el día a día del pueblo de Lima. Sí, los girasoles es una institución, ese es el alma mater para mí, porque yo aprendí con ellos el profesionalismo, la puntualidad, estar encima, saber que estás trabajando con un grupo de nombre, tener la responsabilidad de hacer el trabajo por una persona que se fue, tremendo cantante, mi amigo, y sobre todo que tuve la oportunidad o sea, de recibir un trato bueno en el sentido económico. Puedo decir que ellos no me explotaban.
puedo decir que ellos me cuidaban. No, en todo su apogeo En también. todo sentido, Pocho, sí, ellos me cuidaban, mira, Pocho, aquí, toma, vístete acá, cómprate esto, mira, tienes que andar, los zapatos, así, todo. Las canciones. Era un grupo muy profesional y gracias a Dios, mira, ellos marcaron, entonces ha sido un paso muy importante estar con ellos. Y Eduardo Rivera está en vida, toda esta gente ellos están vivos, ¿no? Y yo estoy muy agradecido por esa oportunidad que tuve. Unos grandes directores, músicos, ellos son músicos callejeros, músicos de barrio, sino que tuvieron la oportunidad con Félix Martínez de armar un grupazo y posteriormente yo tuve la suerte, el privilegio de entrar a cantar ahí. Y hemos viajado por el Perú y yo muy contento. He grabado también con ellos. Estamos hablando del año 73, hace muchos años. Bueno, estamos esperando, sobre todo los peruanos que residimos aquí en los Estados Unidos, de que nos sorprendas con una nueva producción musical o algunos sencillos, que me imagino que ya lo tienes en mente para ponerlo a consideración del público. Y sabemos que tú eres un músico muy inquieto, muy creativo, lo has demostrado con Lo Negro de Chincha, Yo no soy de aquí, el número que has hecho a Sarita Colonia y muchos números más que son de tu inspiración. Y estamos esperando de que nos regales algo nuevo para beneplácito de todos los peruanos que residimos acá en los Estados Unidos sobre todo. Sí, yo estoy ahorita trabajando ya ¿cómo te podría decir? En ese proyecto de grabar. Como tú sabes, la pandemia ha postergado todos nuestros planes. Yo tenía pensado regresar a mi país en enero, ya definitivamente porque ya yo cumplí con el cometido, ya yo cumplí, ya yo debo regresar a mi país, estar con mi gente, con mi familia, con mis hijos, ahí en Perú, gracias a Dios también, poder abrazar a mis amigos, poder volcar todo lo que sé y llevar material para trabajar, porque yo debo seguir en lo mío, que es la música. Ya Y no tienes, como antes, ¿no? y tienes lo más importante, tienes las conexiones con los grandes músicos de aquí. Sí, Imagínate, cualquiera sí, no tiene esa facilidad, ¿no? sí. Quiero mandar un saludo, perdón que interrumpa, un saludo a Blanca I. Montalvo, una de las grandes damas de Puerto Rico, que siempre respalda a Salsa Superior y muchas gracias por estar ahí. También agradecer a Marco Alarcón, a Cristina Robinson, a Ernesto Castrovila, a Iván Yacarini, a Sonia Rivera, Javier Mendoza, a la nena Sandy, Goro Rivera, y a todas las personas que siguen conectados y que han estado con Aldo Muro, Luis Ábalos López, a Fanny Soledad Almenara, Cristina Robinson, como vuelvo a repetir, y todas estas personas quiero agradecer, el Sonerito Guarachero, quiero agradecerle por haber estado acompañándonos. Quizás para ustedes que no conocen la trayectoria, y muchos se han sorprendido y muchos están contentos y orgullosos de Tipo 8, lo están expresando aquí. Gracias. Y lo más importante es que tenemos un buen embajador musical aquí en los Estados Unidos, como es Alex Acuña, como es los hermanos Estañaro, como es Coco Lagos, y yo creo que tú estás en ese selecto grupo de grandes músicos que simplemente nos hacen, le enarbolan la bandera del Perú bien en alto y hacen dejar bien en alto el talento del músico del Perú. Muchas gracias por eso, hermano. Gracias, Richard. Quisiera que nos digas tus últimas palabras y el mensaje que es no solamente para los músicos del Perú, sino para todos los músicos del mundo, que yo creo que se tiene que dar en este momento tan difícil que vivimos. Y tú como músico que lo sientes y lo vives, una cosa es ser músico y una cosa es ser nosotros los que somos los que recepcionamos el talento de ustedes. A veces lo sentimos de otra manera o tenemos una apreciación diferente, pero nos gustaría que dejes un mensaje porque esto va a quedar en YouTube para Sí. que los músicos, sobre todo los de ahora, los músicos que han sido tus maestros, si ven en algún momento este video, los músicos de ahora y los músicos jóvenes que están en formación, le dejes un mensaje que sea para ellos
muy relevante y que sirva para que sean unos buenos músicos transparentes, muy profesionales y honestos, y que quieran y se hagan respetar a lo que es la profesión de ser músico. Bueno, gracias, Richard. Quiero, antes de decir mis palabras finales, agradecerte por la entrevista. Un honor para mí conversar contigo, Richard. Yo sé lo valioso que tú eres para toda la comunidad latina, para todos los músicos, lo mucho que te quieren, que te aprecian y te respetan en los Estados Unidos. Quiero solamente decirle a los músicos del mundo que Dios vive en nuestros corazones, que Él es el único que sabe de nuestras vicisitudes. Quiero agradecer a los músicos de la ciudad de Nueva York, de distintos países, Puerto Rico, Cuba, que siempre están conmigo en las buenas y en las malas. Quiero decir a los muchachos del Perú que no desaprovechen esta oportunidad. Esta situación es momentánea. Prenden. Solamente reflexionar y tratar de hacer un nuevo compromiso con la música, porque nosotros llevamos la música en el alma, en el corazón. Tratar de hacer de la música nuestro trabajo, valorar el trabajo, ser originales. Apuesten con eso. Ser original es labrar un futuro. Tú haces copia, es pan para hoy, hambre para mañana. Sé original, apuesta por eso. ¿Y sabes qué? En las buenas y en las malas, no importa lo que diga la gente, lo importante es que nuestras familias se sientan orgullosas de lo que nosotros somos. Y esta situación no va a acabar con la música. Espero estar pronto en mi país, porque yo amo mi patria, quiero a mi gente. Yo debo estar en el Perú. Gracias, Richard, por la entrevista. Y como dices tú en tu tema, tremendo tema que has hecho, yo no soy de aquí. Así es, mi hermano. Así es. Muchas gracias, Richard. Y fue Pochito Bracamonte, embajador musical del Perú, aquí en los Estados Unidos y para el mundo entero. Gracias, mi hermano. Adiós, Richard. Nos vemos.